Bienvenidos a Desmontando Operaciones. Hoy vamos a analizar un video de Mate con Mote en el que tergiversa totalmente los dichos de Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en los que reivindica el éxito de la cuarentena, felicita al gobierno nacional por las políticas sanitarias implementadas y pone en duda y cuestiona los datos oficiales de saturación del sistema sanitario de la ciudad de Buenos Aires. Lo que hace Mate con Mote es desvirtuar totalmente esta información, cortando parte del video muy convenientemente y direccionando la operación directamente en contra del gobierno nacional, soslayando críticas que se le hacen al gobierno de la ciudad. Empecemos con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar haciendo una reacción a un video en el cual un experto de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva ha dicho por primera vez desde que empezó la cuarentena, llegando a desmentir todo lo que se ha dicho de parte del gobierno y los medios, lo que se ha dicho incluso hacia el exterior, lo que han recibido otros países, y al parecer en esta nota de prensa dijo lo peor, lo que todos ya sabíamos, lo que venía hablando en diversos videos anteriores, y es que el sistema está colapsado, que los números no tienen nada que ver con la realidad. Incluso los números de ocupación de terapia intensiva en todo el país, si se comparan, como vamos a ver según él, los reales, los que han relevado la gente que está justamente encargada de esto, son infinitamente superiores a los que ha informado al parecer el gobierno. Así que esto demuestra de una buena vez que la situación en Argentina es extremadamente crítica, que esto está en su peor momento y que obviamente las perspectivas no son para nada positivas, pese a que se haya tratado de ocultar todo este tipo de información. Bueno, acá desmontamos la primer mentira lisa y llanamente, en la que Mate con Mote asegura que se ha ocultado el colapso desde los medios de comunicación, sobre todo los afines al gobierno nacional y desde el gobierno nacional. ¿A quién salvaban y a quién no? Bueno, lamentablemente esto empezó a pasar en Argentina. Podríamos tomar hasta prácticamente el Valle en Medio, desde Villa Regina hasta Chipoleti, que es donde estamos ubicados nosotros ahora. Sí, donde da cuenta de esta complicada situación. Estamos en la situación en la que tenemos que elegir a quién ponerle respirador. El recurso humano de esa expansión del sistema de salud es el límite. Ayer nos dijeron que están exhaustos, que están al borde del colapso. Pese a que se haya tratado de ocultar todo este tipo de información. Bueno, vamos a empezar ahora con este video. Como les mencionaba, el nombre de esta persona es Arnaldo Dubin y es de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que en una nota de prensa al parecer dice absolutamente toda la realidad sobre la situación de Argentina referente a las terapias y el coronavirus. Vamos a verlo. Sin embargo, estamos entrando en una etapa diferente de la enfermedad. Bueno, acá está lo que les mencionaba, el video está cortado, presten atención a este comienzo, más adelante vamos a ver la parte que convenientemente cortó. Los contagios están aumentando, la enfermedad se está dispersando en el país y en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, la situación sigue siendo muy grave. Es terrible, ¿eh? Algunos sostienen que estamos en una meseta y que esto nos da tranquilidad. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Uf. No, es terrible, es terrible. De hecho, esto es mi interpretación, pero cuando este hombre se refiere a que algunos piensan que se está en una meseta, claramente hace una referencia a lo que ha dicho el gobierno y obviamente los medios afines al gobierno. Acá vemos claramente el uso de la tergiversación, porque Dubin se refiere, es de público conocimiento que se refiere a los dichos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque jamás el gobierno nacional ha dicho que estamos lejos del colapso. Que cuente su mirada sobre cómo está la situación, una situación que no todos ven, una situación que no todos conocen, que algunos no quieren ver y otros lamentablemente quieren ocultar, que es la situación que se está viviendo en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y hoy lamentablemente en buena parte del interior de nuestro país. Ahora vamos a ver lo que viene diciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a través de su ministro de Salud, Fernán Quirós. Eso significa que estamos en una meseta relativamente contenida, pero en principio se ven números como que han vuelto nuevamente a la meseta histórica. Pero es evidente que es una curva que ha tenido un amesetamiento arriba y ha tenido cierta duración. Uf. No, es terrible, es terrible.
porque yo lo he mostrado en videos anteriores. O sea, esto ni siquiera hay que ser un experto en gráficos ni en matemáticas, basta con verlos y te vas a dar cuenta que todos los países de Latinoamérica, incluso algunos que al parecer se descontrolaron sus casos, como podría ser México, Chile o Brasil, tienen un gráfico totalmente distinto al de Argentina. Acá vemos que hace una comparación totalmente insostenible, porque como vemos en este gráfico de los países con más muertos por coronavirus cada 100.000 habitantes, tanto Brasil como México como Chile, que son los ejemplos que da, están entre los primeros lugares de la lista. Uf. No, es terrible, es terrible. Tenemos una sobrecarga de trabajo enorme, como jamás ocurrió antes. Estamos agotados físicamente, exhaustos en lo psicológico. Pobre gente, Como les decía, mientras en todo el mundo rechazan a los médicos, piden que por favor vuelvan a sus países, que no son necesarios, incluso en esta situación del coronavirus, parece que hubiera países que realmente no entienden la situación o que hay algo oculto atrás de esto. Escuchen por ejemplo esto que está pasando en Argentina, que es realmente increíble. Más de 200 médicos cubanos que estarían prontos a venir a la Argentina para sumarse a nuestra gente, y esto ha abierto toda una polémica. Claro. ¿Cómo van a traer médicos cubanos? Pobre gente. Cometemos errores, nos enfermamos, hay compañeros que han fallecido. No, es terrible esto que está mencionando, también la labor de los médicos, cómo se pudo llegar a esto, que no son necesarios, más como he dicho en videos anteriores, habiendo tenido casos que fueron testigos de lo que podía suceder, y en Argentina no se dedicaron los recursos, no se hizo las cosas como debía hacerse, y estamos llegando capaz a la peor etapa que se ha vivido hasta el momento. Pero con el mayor agravante que si consideramos que por ejemplo en Italia o en España cuando esto sucedió fue muy pronto, es como que el sistema se saturó apenas empezó la pandemia. Imagínense la misma situación que se vio en estos países en una versión argentina, que estaríamos hablando de 160 días o más, no sé ya ni cuántos van de lucha contra esto, gente encerrada, gente obviamente que no está ya en sus cabales, gente que está sufriendo psicológicamente, los médicos que ya no pueden mantener más esta situación de haberla hecho tan extensa, como él mismo decía, ya están hasta cometiendo errores, toda la destrucción económica y los recursos que hoy en día van a faltar por haber extendido tanto esta cuarentena. Bueno, acá vemos cómo empieza a operar ya directamente en contra del gobierno nacional, sosteniéndose supuestamente en los dichos de Dubin. A continuación vamos a ver la primera parte del video que Mate con Mote corta muy convenientemente, en la que Dubin dice absolutamente todo lo contrario. La tan fustigada cuarentena ha salvado decenas de miles de vidas en el país. El aislamiento permitió que la enfermedad se desarrollara lentamente. El sistema sanitario se fortaleció. Y en Argentina no se dedicaron los recursos. Y fundamentalmente los pacientes, los más graves, pudieron ser tratados exitosamente en las terapias intensivas. Por eso la mortalidad ha sido tan baja en la Argentina. Por eso, incluso teniendo más contagios, por ejemplo, que el Reino Unido, tenemos decenas de miles de muertos menos. Esto es un éxito rotundo de la política sanitaria que se implementó en la Argentina. Uf, no, es terrible, es terrible. Y esto hay que repetirlo, porque se tergiversa. Permanentemente se dice que la letalidad es alta en la Argentina, y es una de las más bajas del mundo. No, es terrible esto que está mencionando. Sin embargo, estamos entrando en una etapa diferente de la enfermedad. Vamos a verlo. Sin embargo, estamos entrando en una etapa diferente de la enfermedad. No es cierto que haya resto, no es cierto que la ocupación de las camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires sea del 60%. Es lo que vengo diciendo. En los relevamientos que hace la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en una muestra significativa de alrededor de 30 hospitales públicos y privados, la internación es de alrededor del 90%. ¡90! ¿Qué? No, es que esto es una locura, amigo. Lo vengo diciendo, yo no puedo creer que esto no se esté hablando. No puede ser que esto no se esté hablando, que no sea una prioridad. Como acaba de decir este experto, que justamente es alguien que
sin lugar a dudas sabe de lo que está hablando. El gobierno ha informado números muy bajos, capaz. Puede ser que fueran ciertos, pero estar desfasados, capaz eran números de hace meses, no lo sabemos. No sabemos que realmente lo que están diciendo. Pero sin lugar a dudas, hablar de un 60-65%, como decía el gobierno, Bueno, acá vemos cómo confunde la ciudad de Buenos Aires con la totalidad del país y de paso, ya que tergiversamos, aprovechamos para pegarle a la reforma judicial y al gobierno nacional. mientras Argentina está actualmente, como estábamos escuchando, en un 90% de saturación. No es cierto que la ocupación de las camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires sea del 60%. Es lo que vengo diciendo. Mientras Argentina está actualmente, como estábamos escuchando, en un 90% de saturación, la casta política del país parece más preocupada de cambiar el sistema judicial que de ver algo que en teoría ellos mismos decían que era la prioridad, que era la vida. Claramente las prioridades de la casta política argentina son otras totalmente distintas a las de la realidad. Para terminar, sigue insistiendo que el gobierno oculta, y como ya demostramos, no condice con la realidad, y termina haciendo sus vaticinios apocalípticos típico de desestabilizador. No puedo creer lo que está pasando, no puedo creer que nadie hubiera estado hablando de esto. Está todo el material, están los datos, hemos visto en videos anteriores cómo esto está en las noticias, pero siempre obviamente en la parte más oculta, en el lado B de las noticias, y nadie lo estaba diciendo. Al fin alguien sale a dar la cara y validar esto, obviamente con la autoridad que a él le compete, que es alguien que claramente está en esto y que sabe lo que está diciendo. No puedo creer que es la primera vez que alguien sale a admitir estos datos y que obviamente esto es imposible que salga a hablar de parte del gobierno. Esto va a quedar acá, sin lugar a dudas. No creo que sale mucho más hasta que, bueno, obviamente explote todo cuando ya sea demasiado tarde. Es todo una locura. Realmente es impresionante lo que se está viviendo en el país. Bueno, espero que les haya gustado el análisis. No se dejen engañar por estas personas. Busquen, infórmense, investiguen, no dejen que estas personas, a través del uso de trucos y artilugios de la comunicación, decidan por ustedes y decidan cómo ustedes piensan. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.